Que ya estamos oficialmente en precampaña, aunque esto lo comentamos muchas veces y aquí también en esta tertulia, ¿cuándo no es precampaña? María Ángeles, ¿cuándo no? Llevamos yo creo que casi 4 años. 4 años y los anteriores y más atrás, y con la repetición de elecciones al Congreso, las nacionales, vivimos en un ciclo también permanente, Pío, pero sí que es verdad que ahora en la precampaña hay ciertas limitaciones a la acción gubernamental en lo que se refiere a la publicidad y a la intervención en medios de comunicación, a los patrocinios. Eso sí que ya está más controlado, ¿verdad? Sí, y cuando llega la campaña propiamente dicha todavía mucho más controlada, pero siempre hay medios para sortear todo ese tipo de obstáculos. Cuéntanos, has estado en esa convocatoria 10:30 de la mañana, me parece que era, en Arre, en la sede de Izquierda Unida. Claro, bueno, hay que explicar un poco que según la ley electoral, para formalizar las coaliciones hay una fecha límite que es el día 14 de abril a las 12 de la noche. Vale. Es decir, todas las coaliciones que no estén formalizadas no se podrán presentar como coaliciones a las elecciones autonómicas. Es decir, hasta este viernes, por la noche nos pueden Entonces, hay tiempo. Sorprender. Yo va a estar aquí hasta las 12. Lo que haga falta, atento al móvil, ¿verdad? Sí, sí, claro. Lo que ha sucedido es que las negociaciones, lo que sabíamos hasta ahora es que las negociaciones entre Podemos e Izquierda Unida en La Rioja iban bastante encaminadas, eso decían las dos partes, hasta que de repente han encallado. Según la coordinadora de Izquierda Unida, Enar Moreno, habían alcanzado un acuerdo el domingo por el cual Izquierda Unida encabezaba la lista al Parlamento de La Rioja, Podemos encabezaba la lista al Ayuntamiento de Logroño y se repartían los recursos, tanto los fondos como los recursos que hay de contratación, etcétera, al 60% Podemos, 50% Izquierda Unida. 60-40. 60-40. Perdón, 60-40. Sí. Como planteaba Enar Moreno, como incluso medida de generosidad, ¿no? De no ser un 50-50. Y que ese acuerdo, que según Izquierda Unida se cerró con la dirección de Podemos de aquí, fue desautorizado en Madrid. Fue desautorizado, incluso mandaron una nueva propuesta en la que ya pedían las 2 puestos del Ayuntamiento de Logroño y un 70% de los recursos y de los fondos. 2 puestos del Ayuntamiento de Logroño, sí. Y el de la comunidad lo mantenían. Y la comunidad en principio lo mantenía. Lo cuenta, lo estoy viendo porque lo cuenta hoy de forma fantástica el periódico La Rioja, antes de esa rueda de prensa. Enhorabuena, compañeros. O sea, ¿querían más dinero? Querían más dinero, no solo más dinero, sino también más recursos, es decir, todo lo englobado, todo lo que corresponde que se le da a un grupo parlamentario. Más personal. Y además, más personal, etcétera, y además los puestos del Ayuntamiento de Logroño. Claro, Izquierda Unida ha dicho que se planta, que ese fue el acuerdo al que habían llegado, que fue un acuerdo además ratificado por las bases de Izquierda Unida y que ahora no van a desmontar eso. Claro. A descontar eso, entonces que la pelota está en el testigo de Podemos cuando aquí ya habían llegado a un acuerdo. Claro, hay que conocer el universo de Podemos para darse cuenta por qué estas cosas suceden. Podemos es un partido, con todos sus entusiasmos, entre comillas, nacionalistas, es un partido férreamente centralista. Sí. Es decir, lo que dice Madrid, bueno, ellos dicen estatal, lo que dice estatal va a misa. Y no hay, no pueden salirse de ahí. Entonces, claro, está la pelota en el tejado de Ione Belarra, que es a la que al final decidirá si aquí en La Rioja van en coalición o no. El problema es que Podemos, claro, en La Rioja está en una situación, esto tal vez en Madrid no lo sepa, no se les haya olvidado, pero está en una situación verdaderamente difícil de sostener después de los 4 años que han tenido aquí de política, porque fueron ellos los que pusieron a Raquel Romero, luego el partido implosionó. La echaron del partido. La echaron del partido. El Parlamento lo tienen difícil. Entonces, bueno, uno debe tener también ser consciente del terreno de juego en el que pisa, ¿no? Entonces, esta es un poco la situación a día de hoy. ¿Hay plazo? Claro que hay plazo, hasta el viernes a las 12 de la noche. Pero pinta guardia. mal. Estoy haciendo guardia. ¿Sí? Ha hecho Pío, yo confío, una crónica breve pero extraordinaria de esa rueda de prensa. Vamos a confirmar a ver si eso que has dicho es verdad. Vamos a confirmarlo. Vamos a ver si Enar refrenda esas palabras de Pío, que estamos seguros de que sí. Venga. Cada vez que pasa el tiempo, ¿para qué les voy a engañar? Pues mi esperanza va reduciéndose. Pero bueno, creo que hasta el último minuto, después de haber visto lo del fax a las 12 de la noche en Andalucía, todo puede ser. Creemos que el acuerdo que se alcanzó el domingo pasado, que consistía en
en que encabezaba Izquierda Unida la candidatura a la presidencia del Gobierno de La Rioja y encabezaba Podemos la candidatura a la alcaldía de Logroño, y luego había un reparto equitativo en torno al 50%, y cedíamos en regalarle el 60%, un 10% más de los recursos económicos para que pudieran firmar el acuerdo, ¿no? Darles una salida libre, es lo más que nuestra organización puede hacer, porque esperar hasta el último minuto no es algo que salga gratis, nunca. También parece curioso que todas las decisiones se estén tomando en Madrid. Yo no sé si en Madrid son conscientes de los 4 años que hemos padecido en esta comunidad como consecuencia de su nefasta elección de la anterior candidata, ¿no? Pido una síntesis impecable. No, has hecho tú, es un poco así lo que ha pasado, ¿no? Es lo que avanzaba hoy Alberto Gil en el periódico, ¿no? Que al final, pues están así las cosas. El problema es... Y tú, jugando de nuevo a las conjeturas, ¿cuál es la tuya? Es que Podemos es verdaderamente impredecible, es decir, es como un fenómeno atmosférico, no se puede predecir más allá de lo que vaya a suceder en las próximas 2 horas. Sí. Entonces, a ver, si uno aplica la racionalidad fría, no tienen otro remedio que aceptarlo. Sí. La racionalidad fría es la única opción que tienen de mantener un poco su presencia en La Rioja. Podemos. Sí. Porque yo anticipo que si esto no hay un pacto, igual Izquierda Unida no sale, pero Podemos seguro que tampoco. Sí. Jorge, ¿cuál es? Claro, es la misma idea. Con ¿no? la calculadora, ¿verdad? Claro, yo creo que se impondrá el cálculo del éxito y de la rentabilidad electoral, porque que se presentasen 2 listas separadas en la comunidad y en el ayuntamiento, más en los otros ayuntamientos más pequeños, de Izquierda Unida por un lado y Podemos por otro, bueno, es poner en riesgo la inmensa mayoría de la ya exigua representación que tienen en las instituciones, ¿no? La izquierda a la izquierda del PSOE, claro. no solo, necesita esta clase de alianzas, eso, ¿no? Sino que yo estoy convencido que está, por ejemplo, la presidenta Andreu cruzando los dedos para que lleguen a un acuerdo, porque si no se complica mucho la reedición del pacto actual. Pero Enar no se le ve muy optimista, ¿eh? Me parece como que no lo veo muy claro. Dice que cada vez que pasa el tiempo tiene menos esperanza. Podemos negocia así, negocia entre comillas, o fuerza así las cosas, y ya en la anterior, en las anteriores elecciones ya se llegó al último día un poco con las cosas así todavía poco claras, ¿eh? Y de hecho la coalición duró, se firmó, llegaron las elecciones y duró 3 días, no duró más. Sí. Domingo, ¿cuál es tu sensación de este serial que venimos 4 años narrando capítulo a capítulo? El título de la película aquella de Todo por la pasta. Porque al final lo único que parece que importa es el dinero, es decir, la cantidad de dinero que pueden percibir en función, aparte de la representación, de que si en vez del 60-40, pues es el 70-30, etcétera y tal, y lo único que quieren es poder por parte de Podemos, en definitiva. Yo creo que el tirón lo tiene, dentro de un orden de lo que son estos partidos que de momento no han alcanzado una representación como para poder gobernar por sí mismos, el tirón lo tiene Enar Moreno. Y realmente el papel que ha hecho en el Parlamento de La Rioja es un papel, a mi modo de ver, brillante. Ha conseguido la inmensa mayoría de las cosas que se ha propuesto. Evidentemente la tenía al gobierno de La Rioja agarrado por cierta parte, ¿no? Pero bueno, también es verdad que ha tenido tesón y ha sabido defender sus principios y sus criterios políticos, y yo creo que la que tiene el tirón electoralmente es Enar Moreno. Podemos es un desastre. Cada vez que pasa el tiempo, Sí, Podemos es un desastre, es decir, que en definitiva Podemos lo único que ha hecho es tener a Raquel Romero en un papel que da pena ver lo que ha hecho esta mujer durante este tiempo, y la última que nos hemos enterado es ese congreso que organizó en el que se gastaron más en catering que en lo que significaba el congreso. Por lo tanto, entiendo que las quejas de Enar son fundadas y que además creo que llegaron a una relación inexistente entre ellas desde casi el primer día, como ha dicho Pío. Por lo tanto, me parece que el planteamiento que hace Podemos es absolutamente erróneo, incluso para sus propios intereses. Si les daban 60-40, pues ya más contentos no podían estar, y sin embargo, a pesar de todo, pues tiran Lili Bestringi, creo que había dicho que sí,
que es la secretaria de organización de Podemos, pero Belarra dijo que de momento no firmo, y ahí están. No sé, por cierto, el día 14, que es el Día de la República, y que todos estos se entusiasman con esas fechas, pues sería un momento también muy bonito para que firmaran a las 12 menos 5 y no llegara el FAS a tiempo y al final no se formara la coalición. Eso pasó, Como ocurrió en Andalucía. eso pasó en Andalucía, que el fax llegó a las 00:14, con lo cual no hubo Claro, y manera al de... final terminan perdiendo votos y, bueno, en este caso, pues el gobierno actual de la comunidad autónoma pues vería mermadas sus posibilidades de reeditar un nuevo gobierno de coalición como el que ha tenido, aunque lo de coalición es muy optimista en la forma de definirlo por mi parte. ¿Tú, María Ángeles, cómo lo ves? Pues yo lo veo que Pío va a estar aquí hasta el último momento, eso lo tengo como Iba a muy decir, claro. pero esto era muy antiguo, ¿eh? Atento al teletipo. Los teletipos ya no... Sí, y no lo tengo nada claro, ¿eh? Fíjate, en esa reflexión que hacía Jorge sobre la necesidad de confluencias para sumar, puede que Enar, que es una mujer muy inteligente, además de muy trabajadora, considere que igual consiguen más votos sin Podemos que con Podemos ahora mismo. Yo creo que todavía no. Es decir, yo creo que Podemos sigue habiendo un cierto... No hablo del votante, digamos, que se ya... Yo creo que El por lo del menos 15, en La Rioja el del 15M ha huido de desaparecido, Podemos, sí. pero sigue habiendo un grupito de entusiastas de la marca que van a votar a la marca. Pero en La Que- Rioja- ¿Tú crees? que en La Rioja, sí. No no sé estoy hablando yo, de muchos, pero quizá con que haya 1000 personas, son 1000 personas que quitas a Izquierda Unida O que sacas de la abstención. o que saca o lo que sea. Sí, que a pocos votos. Eso es, que estamos jugando el 5%. El 5% es una barrera electoral muy seria, Sí. y quedarte en 4,9 significa desaparecer. Sí. Con lo cual, a nada que esos votos aporten el 0,2 necesario, ya empiezan a ser útiles. Jorge. Sí, no estoy de acuerdo. Podemos arrastrar votantes en toda España y quizás una nueva candidatura en La Rioja, pues también a cierto votante desanimado por estos 4 años le anima a volver a una nueva esperanza de Nueva esperanza. un nuevo, Esto era un nuevo Podemos, esto ¿no? era Más una, estable. Una película de Star Wars, una nueva esperanza. ¿Alguna reflexión más sobre la precampaña? Domingo, tú que hablabas hace un instante también de los otros partidos surgidos nuevos, de Alberto Bretón, ¿estáis viendo algo reseñable o de momento todo el mundo en pause? A mí me da pena mirar el panorama político español. Porque es verdad que en La Rioja se aceleró todo mucho con la presentación de las candidaturas del Partido Socialista, pero ahora ya está todo un poco en pausa, ¿eh? Sí, pero bueno, digo que me da pena porque bueno, toda esta especie de dispersión que se ha creado en la política y en cuanto uno no se siente a gusto en ella, se monta su propio partido y ya salen por ahí, pues lo único que hacen es perjudicar a su partido de origen, porque además esto pasa con la derecha, con Vox y ahora aquí en concreto con el partido organizado por Bretón. Y al final todo eso son la misma masa madre, dicho en términos de panadería. Al final resulta que, claro, dices, bueno, tienen sus diferencias, pero todos en el fondo fueron votantes del PP. Pero bueno, yo creo que eso que es un caso distinto. Es cierto que lo de Bretón y otros que podrán repasarse en la historia reciente son claramente personales y no hay una diferenciación ideológica, pero lo de Vox yo creo que aunque efectivamente apelan o extraen sus votos de los mismos colectivos sociales, hay una diferenciación ideológica clara. En estos momentos sí, porque el Partido Popular se ha ido más hacia la moderación y el centro y casi diría hasta una socialdemocracia en ciertos aspectos, y sin embargo Vox representa pues la parte más rancia de la ideología de derechas. Pero en el fondo hace 10 años o menos incluso, todos los que votan ahora a Vox se entusiasman con Vox. Incluso yo conozco casos de gente que estuvo muy a la derecha de Dios Padre, que era en este caso don Pedro Sanz, y que terminaron siendo parte de Vox y que por lo tanto, bueno, pues esto refleja esa personalismo, porque en el fondo son todos egoísmos, es lo mismo que he dicho antes de Todo por la Pasta, que termina siendo unos egoísmos de solamente pensar en el puesto de político, en el que esto me da poder, en el que tengo a más gente que colocar dentro de mi partido, y todo esto sale al final de nuestros bolsillos, que es lo que es realmente lamentable. No están pensando en el buscar las soluciones a los problemas, sino en beneficiarse a ellos mismos. Hay también muchas incógnitas, como digo yo, con la calculadora, viendo también lo que va a ocurrir con el partido riojano, que es otra de las dudas, con esa alianza con la España vaciada,
verdad Ciudadanos y su asumida ya desaparición, ¿no? Que todos los sondeos lo certifican. ¿Alguna consideración sobre este escenario antes de que entremos de verdad en la campaña, María Yo Ángeles? creo que Ciudadanos está fuera de... Yo creo que no va a sacar. Y luego creo que habrá diferencia entre el ayuntamiento y la comunidad. Si Izquierda Unida y Podemos llegaran a un acuerdo, creo que tendrían una posibilidad en el Parlamento. Si no llegaran a un acuerdo, pues no sé. Está ahí la calculadora, Está no lo por tengo ver. tan claro. Y la gran incógnita ahora mismo es, Jorge, conocer las candidaturas del otro gran partido sistémico, ¿no? Que es el Partido Popular. Una vez que ya el PSOE ha presentado sus cartas, el PP sigue esperando. Pues sí, parece O que... no sé si de forma voluntaria o forzosa o... Imagino que las tensiones no están del todo resueltas, ¿no? Y hay que apaciguar la situación interna antes de dar publicidad a las cosas. No os voy a ver en los correos electrónicos filtrados, pero en alguna candidatura confío que... Casi seguro. Mira, Domingo ha resoplado y ha dicho antes lo monja, último, ¿verdad? antes monja. Antes monja. Bueno, vamos a cerrar, nos quedan 10 minutitos y vamos a cerrar el programa con una pincelada también de folclore, pero que se mezcla con la política, y son esas imágenes de los Judas de Alfaro que queremos compartir con ustedes y que también, de nuevo, María Ángeles, han tenido protagonismo fuera de nuestra comunidad, en la actualidad regional, con esas imágenes, con una tradición que, por cierto, conecta mucho nuestro Valle del Ebro con las zonas del Levante español, donde los ninots, los muñecos, las fallas se utilizan para el escarnio, el ridículo, la juerga. Se les pega fuego y también se lanza un mensaje de cierta crítica social. ¿Esto os parece como para que Puigdemont y compañía hayan puesto el dedito en el cielo, María Ángeles? Pues no. Os he puesto ya la respuesta, te la he dado, ¿eh? Primero, no. Y segundo, es que ya me parece, esto sí que me parece alucinante, ¿no? Porque ellos sacan a la Macarena haciendo... Ah, bueno, sí, también coincidió esa, sí, y esa entonces, parodia. La Sí. parodia... Era la entonces- Virgen del Rocío. La o la del Virgen del Rocío, perdón, sí. Que, claro, afecta a algo más que... porque que es un símbolo de la Semana Santa y de algo más que religioso para Andalucía, ¿no? Y poner el grito en el cielo por esto. Yo es que me quedé un poco como perpleja. Dije, vale, o sea, estos son los nacionalismos. A mí los ismos, que no me gustan nada en historia, pues denotan lo que es, ¿no? O sea, yo soy el guapo y el que tengo derechos, y los demás, pues nada, callarse. Estoy de acuerdo, además hubo una manipulación muy artera, porque en las críticas de los nacionalistas aparecían, por lo menos en algunas de ellas, aparecían ardiendo los tres con la estelada, pero habían quitado que al lado estaba el juez Llarena, Sí. que también era... No lo incluyeron en la foto, ¿no? No lo incluyeron en la foto. Entonces, como dando a entender, nos queman a nosotros, cuando el cuadro era mucho más amplio. Claro, Sí, sí, sí. claro. Es decir, es arrimar el asco a mi sardina, me da igual. totalmente. Nunca mejor ¿no? dicho. Es una anécdota, lo sabemos, pero sí que tiene Bueno, por alguna esto no importa reflexión. que salgamos. Es verdad, es verdad. Pero, Jorge, alguna reflexión, ¿no? Sobre Sí, la a mí necesidad me parece muy bien que pongan el grito en el cielo y que cada uno ponga el grito en el cielo por lo que le parezca. Y me parece muy bien que uno queme Judas y fría Cristos y meta a Franco en el congelador. Quiero decir que yo creo que tenemos un serio problema. Tolerante con esas O sea, manifestaciones. uno, sí, parte de la convivencia democrática es que a uno le pongan en ridículo, a uno y a sus creencias, y que eso esté en el Código Penal es un serio problema. Estoy de acuerdo. Sí. Y el otro día leí una frase que creo que está... No todo lo que nos disgusta tiene por qué ser delito. Exactamente. Sí. Es decir, que tú tampoco entiendes en este sentido la reacción de cierta gente en Andalucía por lo de TV3, Sí, ¿no? sí, yo la reacción la entiendo, pero me parece que tiene que ser parte de la convivencia. Hay ideas que se comparten, que no se comparten. El no compartirlas incluye la posibilidad de ponerlas en ridículo, incluso llegando a que se ofenda a quien tiene esas ideas. El problema es que se quiera que eso tenga traducción en el Código Penal y que exista un delito como el atentado a los sentimientos religiosos y cosas así. Claro. Pues, Que ya que ya lo tiene. Y que es yo he defendido muchas veces que ese artículo debería eliminarse. Exactamente, porque una cosa es... Porque además la ofensa no es un delito objetivo, sino subjetivo. Es decir, no es un delito porque es puramente subjetivo. Es decir, yo me siento ofendido, ¿vale? Pero no podemos hacer de su sentimiento el patrón de conducta, ¿no? Domingo.
Bueno, yo, por ejemplo, lo de los ninots en Valencia, que han hecho toda la vida pues una crítica de los personajes del año y han puesto hasta el Papa, ¿no? Con mucho talento, además, ¿eh? Sí, Hacen con unas mucho talento, figuras efectivamente. extraordinarias. Y, por ejemplo, las chirigotas en Cádiz también hacen exactamente mofa de casi todo. A mí personalmente me parecen un peñazo, por no decirlo de otra manera. Siempre me ha parecido, me mandan a veces, además, con la época de carnaval, me mandan pues a través de WhatsApp canciones de estas satíricas sobre muchos de los conceptos y la verdad es que aguanto los primeros 10 segundos. O sea, si aquello dura ya más de un minuto es un aburrimiento mortal. Pero bueno, oye, ellos se divierten, lo pasan bien y me parece estupendo que lo hagan porque además es un acto que tiene sus siglos de historia y que, bueno, que habla de la idiosincrasia del pueblo gaditano. Yo lo de la ofensa coincido contigo, ¿no? En el sentido de, me parece que, claro, tampoco la Junta de Andalucía ni los medios andaluces se han quejado en el sentido de que esto lo lleven a los tribunales. Simplemente han pedido una rectificación desde que desde una televisión pública se haga mofa de una creencia religiosa muy arraigada, sobre todo en lo que es la... Y de un acento, ¿eh? Y de una forma Y de un hablar. acento también. Sí. Y bueno, que al final termine siendo eso pues un objeto de ridiculizar a los andaluces que han construido Cataluña en gran medida, como los murcianos también. Ahora solo se van a poder meter con los murcianos porque se ve que porque de momento no han dado mucha guerra, pero al final resulta que... Las comunidades uniprovinciales dan que es la única poca que se guerra, define como región, además. ¿Ah, es verdad? Sí, región de Murcia. ¿Sí? Pero bueno, al final lo que digo es que todo esto me parece que, en fin, Andalucía ha tenido, yo creo, un comportamiento, una actitud templada, pidiendo solamente respeto un poco y no diciendo que ustedes estos llévenlos a la cárcel y júzguenlo. Y sin embargo, por la ofensa de los catalanes ante este acto de los Judas de Alfaro, que me parece que es un acto absolutamente folclórico, que es sátira, pero sin ningún tipo de consecuencia de ningún orden, y que además es de alguna manera tradicional, pues me parece que sacar los pies del tiesto. Pero es que están a la que saltan como nacionalistas, como decía María Ángeles, y es que cualquier cosa les sirve de excusa para poner el grito en el cielo y hacerse las víctimas. Mira, y pedir de alguna manera... Ahí está, la foto cortada. La foto cortada. Foto cortada. Debidamente cortada. La foto debidamente Qué casualidad, cortada, ¿no? ¿eh? Qué casualidad. Qué casualidad. No les entró el juez Llarena en No cabía. la foto. No cabía. Una de las características esenciales... Yo sí que no estoy de acuerdo, por ejemplo, que la Junta de Andalucía tuviera que decir nada. Me parece una cosa... A mí sí me parece bien irrelevante. que diga por el respeto a sus propios ciudadanos. Es decir, los andaluces tienen un gran cariño y en la romería del Rocío es una cosa que, bueno, es espectacular y al mismo tiempo que la siguen no solamente de Andalucía, la siguen de muchos lugares de España y del mundo. Pero entiendo que es una cosa personal, que se pueden sentir ofendidos, un poco lo que decía yo Jorge. creo que... Fíjate qué párrafo de Carles Puigdemont, que Sí, dedicó un es que rato para a mí escribir esto y a el hombre darle- tiene que estar ya aburrido Sí, ahí es en verdad. Guaidó, esperando un poco tener asuntos de estos. Sí, aburrido, pero cobrando su mujer Desde y que lo él conocen un poco más en erario Europa le hacen público. bastante menos Sí, caso, ¿eh? y yo creo que una de las características esenciales de los nacionalismos es una falta absoluta de sentido del humor. Sí. Absolutamente. Absoluto. Sí, sí. Del sentido del humor entendido Hacia uno. hacia uno mismo, que es como debe entenderse Bueno, en ese el sentido, verdadero perdona, sentido del humor. pero la ETV tuvo un programa que era Vaya Semanita, que era y estaba hecho en la televisión Eso, pública. sí, señor. Y ahí Pero hacían eso- un humor Sí, contra sí. todo y también contra ellos mismos. Eso no Entonces, era un realmente- humor nacionalista en ese No, no, y sentido. era muy bueno, por sino cierto. amplio. Pero en la agonía ya del movimiento terrorista, Sí, no sí, se pudo evidentemente. hacer, claro, igual fue también consecuencia de eso. Pero bueno, no Bueno, lo podrían yo hacer, lo hacía durante. Claro. no lo pudieron hacer porque corría su vida a peligro. Pero Eso bueno. es. Y yo recuerdo lo que está diciendo Jorge es un debate que es muy interesante, ¿eh? Hasta dónde está el límite del delito. No sé si se acuerdan, algunos espectadores puede que sí, hubo un programa, creo que fue en La Resistencia, en el que hablaban de las banderas más feas del mundo y lo recuerdas, ¿no? Jorge? Sacaron esta. Y sacaron la bandera de La Rioja y No sin dijeron razón, que esto no era una bandera, que parecía un, Y además un por arcoíris y se hubo hizo gente por que se, concurso. que se hizo por concurso. Y hubo gente que se indignó mucho también con esto, Pío. Pero No, fíjate, la indignación es libre, es decir, claro, que cada uno puede en entenderse lo que el, quiera. en el texto que reproducís en la pantalla del enfado de Puigdemont, Lo recuperamos, decía un sí. poco más abajo, por lo que he visto, Era que catalán, si las figuras... también lo catalán, lees sí, un las poco, ¿no? figuras, A ver. que si las figuras quemadas hubieran sido el rey y su esposa y no sé qué, Ah, sí, pues aquí, ahí, en eso, abstrayéndolo del contexto, ¿verdad? Pues lleva razón. O sea, la reacción a si se hubiera quemado el rey, y a mí, pues si quieren quemar el rey, que lo quemen. O sea, Una figura. Es una figura. O sea, que efectivamente... claro. Sí, sí, una figura. De cartón, de cartón. En efigie. Quiero decir que bueno, que efectivamente, o sea, uno se arriesga a que si
critica o presenta así de negativamente instituciones o valores muy arraigados y muy universalmente aceptados, pues la reacción que obtenga sea más o menos virulenta, pero fijaros, yo en esto no estoy de acuerdo contigo en lo de quemar a cualquier cosa, a cualquier persona, porque me parece que volvemos un poco al principio del programa, cuando hablábamos de lo de la violación en grupo. Y yo he hablado de que hay una cuestión de principios, de educación, de formación, de respeto, y todo eso me parece que también entra en un terreno que una cosa es la sátira y otra cosa ya es la mofa de determinados aspectos de la vida de la sociedad española, y en concreto, en este caso, de lo de la Virgen del Rocío y de la quema, y bueno, la mofa que hicieron y el humor que hicieron bastante torpe por lo que he podido saber sobre el tema. Esto no se atreven, y esto se ha dicho y es casi hasta demasiado vulgar decirlo, no se atreven a hacerlo contra Mahoma. Y al final estamos en ese juego en el que yo creo que hay una sensación de que se han perdido los papeles en demasiadas cosas, y entonces sí, determinados conceptos dentro de la sociedad, la figura del jefe del Estado, incluso el presidente del gobierno, los ministros, etcétera, que bueno, pues oye, hacer una sátira sobre ellos, como pueden hacer en las chirigotas de Cádiz, es una cosa. Ya llegar a quemarlos implica un acto que, como tú decías, el que quemen al rey ha tenido que matizar Carlos, pero no porque tú lo pensaras, sino porque, claro, que quemen un ninot o una figura de un muñeco del rey. A mí me parece que todas esas cosas deberían también cuidarse, y eso sería consecuencia de una educación adecuada y de una formación y un respeto por los valores que debe tener una sociedad democrática, y no esta especie de permisividad que todo vale, todo es posible, que como yo lo pienso yo lo digo y como me da la gana hacerlo lo hago, porque entonces sí que estamos en un libertinaje, en una libertad. Fíjate que en el Código Penal está penado el delito, es decir, los símbolos, ¿no? Los símbolos, la bandera. La bandera y tal, y penado el hecho de ofensa religiosa. Y yo, sin embargo, defiendo eliminarlo, porque para mí el abanico de lo que puede decirse debe ser muy amplio. Otra cosa es que nos guste más o menos, que lo critiquemos más o menos, o que nos parezca una cosa no denunciable, criticable, satirizable. Pero para mí, cuanto más amplio sea el abanico de lo que se puede decir, mejor. Claro, pero es que la propia... Tema, y quizás me corregiréis, no estoy seguro de esto, pero creo recordar que en Estados Unidos no es delito quemar la bandera. O sea, y fijaros la hipertrofia de la bandera en Estados Unidos comparado con España, ¿no? Claro. Y las consecuencias en el Código Penal en los dos sitios pues son muy distintas. Pero es porque la sociedad debería... los ciudadnos. Debería tener el propio freno, la propia sociedad, que fuera capaz de entender que hay determinadas cosas que son simbólicas, pero que representan algo, ¿no? Y ese algo puede ser el jefe del Estado, la bandera de cualquier comunidad o la bandera de España. Muy bien, Jorge. Y todo eso, actualmente, al final, no hay yo creo que es un consecuencias problema de falta de penales educación. Por la quema de la bandera estadounidense. No tiene consecuencias penales. Tenemos que terminar, Domingo. Perdona por interrumpirte, pero es que Dios. Pío quería, a colación de lo de la bandera riojana, algo ibas a decir, no sé qué, pues, de aquel ridículo o de aquella ofensa, ¿no? Que para muchas personas supuso aquel programa con la bandera de nuestra comunidad, que a mí también me llegó. Esto no se puede permitir, esto es... En fin. Pero a mí me parece que se puede permitir, y las banderas se las inventa uno en un momento dado y luego lo asumes como esto, pero bueno, la icurriña se la inventó el hermano de Sabino Arana, que estaba tarao, y las cosas hay que decirlas así. Es como en la Unión pues ya está, entonces no, es que lo cogió de modelo, y lo malo de los nacionalismos es que se lo toman todo lo suyo, se lo toman muy en serio, muy en serio, muy en serio, ya no. Como nos tomamos también nosotros esta tertulia, ¿eh? Muy en serio, que gracias Jorge, María Ángeles, Domingo, Pío, ha sido un auténtico placer. Nos vamos, pero siempre con entrevista en el tramo final, justo después de la publicidad. Hasta ahora.